Comienza Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega. Bienvenidos a Manos Alzadas. Os habla el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Un saludo especial a todos los oyentes en este primer domingo de Adviento, en el que, aunque empieza a sentirse el sabor navideño, nuestros corazones se recogen, como María, y expectantes acogemos la gran decisión de Dios Padre de venir a nuestro encuentro por medio de la encarnación de su Hijo. Doy la bienvenida de modo especial a las comunidades contemplativas, que son verdaderos peregrinos de la esperanza. Desde la quietud de los conventos, vuestros corazones orantes, llenos de amor, elevan su oración por todos nosotros, tejiendo una red invisible de apoyo, consuelo y esperanza. Ojalá que vuestra oración ayude a todos a vivir como peregrinos en medio de nuestras luchas diarias. En este año jubilar, Manos Alzadas quiere ser peregrino de la esperanza también para los monasterios contemplativos. Iniciaremos el programa de hoy con una breve meditación. En la sección formativa hablaremos del principal protagonista de la formación de un contemplativo, Dios, Maestro de todo corazón. Después, para vivir mejor el Adviento, reflexionaremos sobre el nacimiento que Dios Padre preparó a su Hijo. Tendremos también en nuestros micrófonos a Almudena Alegre Díez, conservadora de bienes históricos artísticos de la Basílica de San Miguel, que depende de la Nunciatura Apostólica en España. Terminaremos comentando los jubileos del mundo educativo y de los coros y corales. Iniciamos Manos Alzadas. Mirada contemplativa. En este momento de meditación estamos tratando de reflexionar sobre los versículos de la Sagrada Escritura que el Papa Francisco usó en el documento Vultum Dei Quaerere. Hoy son unas palabras muy breves que cita el Papa del Salmo 45. El más bello de los hombres. Este versículo está dentro de toda una estrofa que dice lo siguiente. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. El Papa Francisco encuadró esta frase, este versículo de este salmo, en el siguiente contexto que me permito leer. Como hombres y mujeres que habitan la historia humana, los contemplativos, atraídos por el fulgor de Cristo, el más bello de los hombres, se sitúan en el corazón mismo de la Iglesia y del mundo, y en la búsqueda inacabada de Dios encuentran el principal signo y criterio de la autenticidad de su vida consagrada. San Benito, padre del monaquismo, subraya que el monje es aquel que busca a Dios por toda la vida, y en el aspirante a la vida monástica pide que se compruebe si busca verdaderamente a Dios. Fin de la citación del Papa Francisco. Ahora les invito a hacer una reflexión, en primer lugar, sobre el Salmo. El Salmo nos presenta una alabanza a un rey. Para nosotros, nuestro rey, lo sabemos, es Cristo,
El domingo pasado celebramos su fiesta. Y como el salmista, nosotros, y también los contemplativos, se dedican a alabar a su Rey, a alabar a Dios. Reconocemos que Dios Padre lo ha bendecido con todos sus bienes. Es el Hijo de Dios. Y afirmamos sin ningún temor, tú Dios, tú Jesucristo, eres el más bello de los hombres. Si ahora nos vamos a la reflexión, a las palabras del Papa Francisco en este documento, que va dirigido precisamente a los contemplativos, él o los podemos nosotros preguntar, ¿quién es el contemplativo? ¿Cómo lo describe el Papa Francisco? Dice que el contemplativo es aquel que contempla la belleza de Jesucristo. De tal manera la contempla que se siente atraído por su belleza. Y también ese contemplativo que constantemente está mirando a Cristo y su belleza, reconoce que nunca abarcará la hermosura total que tiene el Señor. Y agudamente nos recuerda el Papa que a cualquier joven que se acerque a nuestros monasterios con interés de entrar y vivir la vida contemplativa, le debemos preguntar, ¿tú buscas de verdad a Dios? Pero obvio, también esa pregunta se hace para todos nosotros, los que ya estamos en el monasterio. Y nos debemos preguntar, ¿estoy de verdad buscando hoy la belleza de Dios? ¿La encuentro? ¿Me siento atraída por ella? Y todo esto, también lo anota el Papa, se hace en la Iglesia y para la Iglesia. Solamente en fidelidad a la Iglesia, en obediencia a ella, podremos descubrir la verdadera belleza de Jesucristo. Y también podremos pedir por toda ella, porque sabemos que Jesucristo es el verdadero regalo para cada uno de nosotros. Como contemplativos, sigamos mirando esa belleza de Jesucristo y dándola a conocer a todos los demás. Píldoras formativas. Vamos ahora a nuestra sección de formación. Y desde hace ya unas semanas estamos hablando como de un pequeño tratado sobre la formación de una persona consagrada, de una persona contemplativa. Empezamos diciendo que el punto de partida de esa formación es el joven, la persona que llega a nuestro monasterio, una persona con una realidad concreta, con unas circunstancias concretas. Pero también en la formación tenemos que tener en cuenta el punto de llegada. El punto de llegada es lograr que esa persona se vaya transformando con la gracia de Dios poco a poco en una persona que es imagen de Dios, que es esposa de Dios nuestro Señor, con un corazón de padre, de madre que acoge a los hijos que Él le da. Y también dijimos algo que era importante en el último día. Tenía que saber que es hijo de Dios como Jesucristo nos lo enseñó y confiar plenamente en su Padre que siempre buscará el bien de él. Hoy vamos a iniciar como otro tema. Ya sabiendo cuál es el punto de partida y el de llegada en la formación, vamos a ver cuáles son los protagonistas de la formación de una persona consagrada, de una persona contemplativa. Indudablemente que la primera persona que se nos ocurre es el formador o la formadora. En todo monasterio, una vez que entra un joven o una joven, se le asigna a una religiosa, a un religioso que hace la función de formador, de formadora. También sabemos, y se lo inculcamos muy bien a ese joven, a ese candidato que entra, que es responsabilidad suya, que la formación es cosa de él, que no se trata solamente de la formadora o del formador, sino que él tiene que comprometerse
a ir adquiriendo todas las cualidades, todas las virtudes propias de la persona contemplativa. Pero todos sabemos, y debemos inculcarlo desde el inicio, que el verdadero, y más aún, el único, auténticamente que forma, que transforma, es Dios. Dios es el único verdadero formador de toda persona consagrada y contemplativa. Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Bien, y nos preguntamos, ¿qué hace Dios? ¿Cómo es Dios como formador? Encontramos, en primer lugar, pues siempre esto nos ayuda, aparte de que es un dogma clarísimo de nuestra fe, que el Padre es el creador. El Padre es el autor de la formación. Es el creador de la monja contemplativa, el creador del monje contemplativo. El Padre es el que verdaderamente en su designio ha querido llamar a esa persona para transformarlo a imagen. ¿A imagen de qué? ¿De quién? Y aquí viene el Hijo. El Hijo es ese Dios que al hacerse hombre se convierte verdaderamente en imagen del que va a ser el contemplativo o la contemplativa. Las cualidades, los dones, el tipo de relacionarse con el Padre, el tipo de relacionarse con los demás, es la imagen, el modelo que deben seguir todo contemplativo y toda contemplativa. Y lo sabemos también. El Espíritu Santo es, en el fondo, ese Dios Padre que mirando al Hijo va transformando nuestro corazón, va logrando que nuestro corazón cada vez se parezca más a esas cualidades, a esas virtudes del Señor. Es el Espíritu Santo, que es amor, el que va logrando en nosotros y va dándonos en nosotros ese don de la vida divina, de la vida espiritual, de la vida contemplativa. Ese don de ese carisma que Dios Padre ha regalado a la Iglesia. Y podríamos decir, bueno, ¿y cómo actúa este Espíritu Santo? ¿Cómo actúa esta Santísima Trinidad en nuestro corazón, en nuestra vida? Bien, pues en primer lugar, y además, pues esto es lo que sabemos por todos esos estudios de los dones del Espíritu Santo, de las virtudes teologales, el Espíritu Santo va iluminando nuestra mente. Pero ojo que esto lo tenemos que tener muy presente, la formadora, el formador y también la persona religiosa que está formándose. Tenemos que saber que nosotros tenemos que explicar las cosas, pero el Espíritu Santo está obrando en la mente del candidato para que él vaya descubriendo lo que verdaderamente es la verdad de Dios, es la verdad de su propia vocación. Dios nos va dando el conocimiento, el Espíritu Santo nos va dando el conocimiento de Dios a través de la fe, a través de los dones de la sabiduría y del entendimiento. Dios nos va dando también esa luz para entender mejor el valor de las cosas, el valor de las criaturas, a través de ese don del conocimiento. Dios nuestro Señor nos va dando también esa luz para conocernos a nosotros mismos y para poder conocer a los demás, a través de la prudencia, a través del don de consejo. Qué importante es para la joven y para el joven candidato saber que la verdadera obra de transformación depende de él, que él será el que me irá cambiando mi modo de pensar. Pero qué importante es también para el formador y la formadora saber que tendrá que insistir, tendrá que enseñar, tendrá que repetir, pero sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en ese candidato. Pero no solamente Dios nuestro Señor va trabajando nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, Él también nos va formando y va forjando nuestra voluntad. Él va haciendo que nuestra voluntad vaya siendo cada vez mejor preparada para todas las responsabilidades que implica la vida contemplativa. Nos da fuerza, nos da virtud para realizar el bien, para vivir el don de la caridad, la virtud de la caridad, esos dones de justicia y sabiduría para poder ser ese hombre que hace siempre el bien. Pero también nos da fuerza para resistir el mal y para ser constantes en el bien. Qué importante es ese don de fortaleza que nos da la fuerza para seguir siempre adelante. Y también nos da la fuerza para ir moderando
nuestros puntos débiles, esas pasiones que muchas veces nos cuesta controlar. Es Dios nuestro Señor el que está trabajando en nuestro interior, a través de ese don de la templanza. Como hemos dicho antes, sí, el formador, tratará de recordar, de corregir, de hacer ver, de reprimir, de una manera u otra, al candidato, pero siempre sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en su interior y esperando el momento en que la gracia de Dios actuará en ese candidato. También el Espíritu Santo, Dios nuestro Señor, va guiando para realizar la misión de la formación. Tenemos que tener muy presente que es Él el que forma. Es necesario estar atento a esas iniciativas que pone en el corazón del candidato o del mismo formador cuando se le ocurre alguna iniciativa para poder ayudar mejor a los candidatos. Es el Espíritu Santo el que evita también caer en la rutina del día a día, en el habituarse ya a un cierto logro y no impulsarnos hacia algo más. Él está ahí siempre empujándonos para que podamos crecer más en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Y hay un elemento fundamental. Todo esto, toda la formación, se realiza siempre en la Iglesia y en torno a la Iglesia. También es el Espíritu Santo el que va logrando que el corazón de cada candidato, de cada monje, de cada monja, se vaya cada vez metiéndose más en esa línea de la Iglesia. Bien, y ante todo esto podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué nos corresponde a nosotros? Si es el Espíritu Santo el que hace todo. Pues nos corresponde tener una gran amistad con Él. Saber que somos colegas, que somos colaboradores, que no podemos estar contra de Él ni a un lado de Él, sino que debemos de hacer una buena unión entre los dos para los dos ir caminando por el mismo camino. Por eso es necesario invocarle, pedirle que siempre nos esté ayudando en todo momento. Será necesario escuchar esas mociones, esas luces interiores, para poder saber siempre seguir el camino que Él nos va marcando. Y sobre todo, esa colaboración activa. Si el Espíritu Santo me va empujando en esta dirección, yo tendré que ir por ese camino, porque verdaderamente ahí es donde el Señor me va a bendecir, es donde Él está queriendo modelarme como verdadera obra de arte que Él tiene pensado en su corazón. Bien, pues no nos olvidemos que es el Señor, el Espíritu Santo, el verdadero formador de toda persona contemplativa en nuestros monasterios. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Vida contemplativa. En esta sección, en este inicio del Adviento, deseo dirigirme a toda la vida contemplativa con una reflexión que leí más bien hace tiempo sobre un obispo precisamente en este periodo de Adviento. Y yo quiero compartirlo porque para mí fue una gracia, una luz que me ayudó muchísimo y creo que también les podrá ayudar a todos vosotros. Este obispo tuvo un atrevimiento y es el ponerse a pensar, dice, bueno, ahora en Adviento todos en nuestras casas, también en el trabajo, en los colegios, muchísimo, se empieza un poquito a pensar, bueno, cómo preparar el ambiente de Navidad. Se empieza a preparar los adornos, se empieza a preparar el nacimiento, se empieza a preparar también los regalos que a lo mejor los hacemos unos a otros. Y él tuvo, como decía, el atrevimiento de preguntarse, bueno, ¿y Dios? ¿Dios cómo preparó el primer nacimiento?
no digo el nacimiento de María, sino el previo a que naciera Jesucristo, cómo lo fue preparando Dios Padre. ¿Qué fue lo que se le ocurrió? Bueno, ¿qué preparo yo para que mi hijo pueda nacer en realidad, en la verdad, ahí en Belén? Y este obispo dice, bueno, yo se me ocurre que, como tantas cosas que preparó, pero como que hay tres que de una manera u otra me llama la atención. Lo primero que preparó para su hijo fue un pesebre. Y esto nos puede llamar la atención, y también al obispo le llamaba la atención, pero de una manera muy positiva. Él decía, hombre, qué bueno, qué suerte, qué afortunados somos nosotros de que Dios Padre lo que pensó para su hijo no fue un palacio, sino que fue un pesebre pobre, maloliente, sucio. Así, cuando llegue nuestro nacimiento, cuando llegue el Adviento, no tenemos que estar nosotros preocupados por crear un gran palacio, sino basta una cosa sencilla, basta una cosa muy simple, porque Jesús sabe nacer en lo pobre, en lo sencillo, incluso podríamos decir en lo sucio. Qué tranquilidad, qué serenidad nos da a nuestros corazones saber que aunque veamos nuestro corazón pobre, nuestro corazón tan vacío de cosas buenas, sin embargo el Señor sabe nacer ahí donde estamos nosotros. Pero este obispo continúa diciendo, bueno, además del pesebre que ya nos da una gran paz, una gran tranquilidad, el ver lo poquito que Dios Padre preparó para su hijo, dice, también se preparó un San José. También preparó esta figura de San José para su hijo. Y él se preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué tenía este San José para que fuera escogido por Dios Padre para su hijo? Y él recalca un aspecto, su fidelidad, su fidelidad. Es verdad que tiene muchas virtudes, sabemos que San José también tiene una espiritualidad muy hermosa, la del trabajo, el silencio, la pureza, pero el obispo se fija en la fidelidad. Y les digo que a mí fue uno de los puntos que más me ayudaron cuando lo medité. San José era un hombre fiel, pero una fidelidad también humana. A mí muchas veces me llama la atención cómo San José, que es tan bueno, y sin embargo, pues por ser tan fiel a la ley de Dios, a la ley de Yahvé, pues repudió a María. Y María sufrió ese rechazo que estaba obligado hasta cierto punto José a realizar. Pero es verdad que José, que era fiel, en cuanto escuchó la voz del padre que le decía, oye, tienes que acoger a esta mujer, enseguida, con fidelidad, hizo lo que el padre le pedía y acogió a María. Y vemos que, aunque ya había acogido a María, también su fidelidad era un poco pobre. Trató de buscar lo mejor posible para su hijo que iba a nacer, para su esposa María, y buscó en las posadas y no encontró nada. Lo más que pudo dar a su hijo putativo, lo más que pudo dar a su esposa que tanto amaba, pues una pequeña cueva, un pequeño pesebre de animales. Qué importante es también para nosotros esto. Dios nos necesita fieles, pero una fidelidad que sabemos que es humana. Y muchas veces querremos dar todo al Señor, y sin embargo no podemos. Y eso nos pasará también en Adviento, donde deseamos preparar nuestra alma, nuestro corazón para la venida del Señor, y nos encontraremos errores, distracciones, faltas de caridad a lo mejor. Así tenemos que aceptar que somos nosotros, como José, ese gran padre, ese gran hombre que acogió con tanto amor, con tanta sencillez a María y acogió también a su hijo. Bien, dice este obispo, pues el padre preparó un pesebre para su hijo, preparó un José con una fidelidad magnífica pero humana, y obvio, también dice este obispo, preparó para Jesús, para su hijo, un corazón como el de María. Y aquí aparentemente todas las cosas cambian, y no aparentemente, sino realmente. Qué maravillosa madre tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tuvo a María
como madre. Ahora bien, el obispo recalca un aspecto que me llamó también mucho la atención: el corazón de María. No ve solamente en María una mujer hacendosa, una mujer que se preocupa por hacer el bien y la caridad a su hijo, sino ve en María ese corazón que da cariño, que da afecto. Llega a decir el obispo: es que el pobre Dios Padre debería estar preocupado porque si va a la tierra va a encontrar tanto cariño y tanto amor como encuentra en la Trinidad. ¿No se sentirá él muy abandonado por no estar en la Trinidad? Y por eso pensó: un corazón como el de María. Y yo creo que para nosotros también es importante esta idea. Ojalá que nosotros en este Adviento, en esta preparación hacia la Navidad, sepamos ir poco a poco dando ese cariño, ese amor a Dios nuestro Señor. Que no sea solamente un Dios al que le pedimos, que le podemos pedir todo. Que no sea solamente un Dios al que tenemos miedo si fallamos, sino que sea un Dios al que constantemente le estamos dando cariño. Deseo agradarte, deseo que lo pases bien, deseo alabarte y estar contigo y que disfrutes conmigo. Bien, pues es una reflexión sobre el Adviento como preparación a la Navidad y que creo que nos puede ayudar mucho a todos nosotros como personas consagradas y personas contemplativas. Saber que nuestra pobreza es el lugar donde Cristo sabe nacer. Saber que nuestra fidelidad, ese deseo de estar siempre fieles y hacer siempre el bien, pero que también tiene sus lagunas y sus límites, como pasó con San José. Y después, que seamos un corazón como el de María, que da siempre cariño, afecto a Dios nuestro Señor. A favor de la vida contemplativa. En esta sección tratamos de invitar a personas que ayudan y colaboran en favor de la vida contemplativa. Hoy tenemos en nuestros micrófonos a Almudena Alegre, conservadora de bienes histórico-artísticos de la Basílica de San Miguel, que depende de la Nunciatura Apostólica. Buenos días, Almudena. Gracias por tu tiempo en estos días en los que hay tantos preparativos para el nuevo nuncio que está por llegar. Buenos días, desde la Basílica de San Miguel. Efectivamente, ya con la expectativa de conocer a nuestro nuevo nuncio. Bien, ya estuviste tú también en estos micrófonos y en este programa hará unos meses. En esta ocasión te he invitado porque hemos hablado precisamente del Adviento como un periodo en el que se prepara nuestros corazones para la Navidad. Hace unos minutos acabo de hacer una reflexión espiritual sobre cómo Dios Padre preparó el único y verdadero nacimiento, el de su Hijo en Belén. Pero ahora vamos a ver un poquito más contigo este aspecto histórico, porque sé además que lo conoces y que te gusta mucho. Todos nosotros lo hemos vivido. Yo recuerdo cuando era niño, como con mi padre íbamos preparando el nacimiento para que el día 24 en la noche estuviera todo preparado y pudiéramos celebrar ahí el nacimiento de Jesús. Pero, Almudena, ¿cuándo se inició esta tradición de los nacimientos? Pues es una tradición hermosísima que tiene un principio, un hecho histórico que parece ser, que dicen las fuentes, que sucedió, que fue el primer Belén que en el pesebre de Grecho hizo San Francisco de Asís. El Belén es eminentemente franciscano, porque es San Francisco, en esa idea de humanizar el nacimiento de Cristo, el que hace el primer Belén. Entonces llega una de sus primeras fundaciones, que es el convento de Grecho, en la región italiana de Rieti, y en el año 1223 monta lo que hoy conoceríamos como un Belén viviente. Es decir, busca una campesina, busca a un campesino, les hace María y José, y coge una figura del niño Jesús para representar al niño. Pero dice la tradición también, que ya no es tanto hecho histórico, sino más bien tradición, que ese niño Jesús, esa escultura del niño Jesús, cobró vida cuando San Francisco la posó en el pesebre.
Entonces, el primer Belén del mundo fue el Belén que hizo San Francisco en este convento de Grecho, en el año 1223. Pues hace 800 años. Exactamente. ¿Cuántos belenes? En el año 23 hizo 800 años de ese primer Belén. Sí. ¿Cuántos belenes y cuántos nacimientos habrán realizado a lo largo de tantos siglos por todo el mundo? Bueno, y si nos venimos aquí a España, ¿cómo estuvo este aspecto de los nacimientos? ¿Cómo entró en España los nacimientos? Y ya también de una vez te pediría si sabes algo sobre la vida contemplativa, sobre los monasterios y conventos, cómo se vive, cómo se vivió al inicio estos nacimientos, estos belenes. Son dos cosas, España y después la vida contemplativa. A ver si nos ayudas. Bueno, está bastante relacionado. Primero porque en el contexto de la vida contemplativa nace el Belén, que es, bueno, pues en el contexto franciscano de Italia. Y a través de los franciscanos, el Belén se expande, o la tradición del Belén se expande a través de sus fundaciones por toda Europa. Por lo tanto, la vida contemplativa, la vida monástica, siempre va a estar unida al fenómeno del Belén, de este primer origen y luego también de los primeros belenes artísticos. ¿Por qué? Porque el Belén es un objeto que generalmente se puede trasladar y también es un objeto que puede ser dote monástica. Entonces, tenemos muchos casos en los que en las clausuras españolas aún se conservan maravillosos belenes que vinieron, por ejemplo, de Nápoles, a través de las hijas de los virreyes, las hijas de los nobles, que profesaban en un lugar o en otro y que en sus dotes llevaban niños Jesuses y también belenes. ¿Por qué? Porque el Belén es una devoción particular, se puede tener en la celda, también se puede exponer en la comunidad religiosa, pero se puede manejar fácilmente, es decir, es una obra de arte bastante transportable. Entonces, tenemos grandes ejemplos de belenes en las clausuras españolas, y es por esto. Por ejemplo, la maravillosa pieza de Trapani, espectacular de coral, que se regala a Felipe II y que se conserva en las descalzas reales. O el primer Belén de Nápoles documentado que llega en 1644 al monasterio de las Agustinas Recoletas de Salamanca, donde tenían una hija profesa. Entonces, ese comercio artístico y esa movilidad de las figuras del Belén hace que haya belenes en muchas clausuras. Me acabas de recordar un detalle que me pasó, no digo en qué monasterio, pero estuve en un monasterio una vez confesando, bien, y luego me contaron cómo ellas tienen un niño Jesús de tamaño natural que va pasando de celda en celda y que cada semana una monja de la comunidad es quien cuida al niño, quien lo viste, quien está con él, ¿no? Y entonces me decían que el día anterior a que iba a recibir el niño, esa monja tiene libre para poder adornar su celda, para recoger al niño, para recibir al niño, y que lo vivían con esta gran fe, ¿no? De que el niño Jesús estaba en su celda y que ellas tienen que cuidar de ese niño Jesús, pues en ese momento, durante esa semana, ¿no? La verdad que se me hizo una idea maravillosa, y más aún cuando la Iglesia nos recuerda durante pues casi un mes, todo el Adviento, luego la Navidad, pues nos va recordando este hecho real y nos presenta un Dios ni juez ni padre, sino tan sencillo como un bebé, como un niño indefenso y que necesita de nosotros. Y la verdad que me llamó mucho la atención este detalle de las monjas. Padre, hay tradiciones maravillosas, esto nos lo escucharán muchas comunidades de vida contemplativa, acerca de el culto o las tradiciones alrededor del niño Jesús en el Adviento. Yo ahora mismo estoy recordando dos maravillosas. Una que se ha perdido mucho en España, pero que en Hispanoamérica aún es frecuente, que es la tradición de las posaditas. Sí. Es una maravilla, es el recorrido que hacen José y María embarazada camino de Belén. Y entonces cada día se avanza ese burrito y hay coplas, hay canciones, hay oraciones para ir meditando en ese camino hacia Belén. Es una tradición maravillosa. Se conserva, por ejemplo, en algunos lugares de Sevilla, algunos lugares de la provincia de Sevilla. Estoy pensando ahora en Castilleja de la Cuesta, en toda la zona del Aljarafe hay algunos pueblos donde aún se conserva
y también se conserva en toda Hispanoamérica, donde es tradición que las familias se reúnan con los vecinos con tal a hacer estas posaditas. Y luego, una tradición maravillosa de algunos conventos de clausura, que es hacer la canastilla del Niño Jesús, a base de sacrificios, a base de privaciones, a base de oraciones, que se van tejiendo con todo el cariño de cada monja en una canastilla real, con la que visten al Niño Jesús la noche que nace, que es la del 24. Las tradiciones del Adviento en torno a los niños Jesuses son, en las clausuras, una riqueza inmaterial muy poco conocida, pero maravillosa, pasada además a través de generación en generación y no perdida, porque el ámbito de la clausura hace que precisamente se pueda perpetuar, y hay auténticas monadas, incluido algunos monasterios que, como las monjas cuando profesaban, y al no tener hijos terrenales, porque no iban a tener hijos terrenales, llevarse consigo sus niños Jesuses en las dotes, tienen lo que se llama las guarderías, y son habitaciones llenas de niños Jesuses a los que visten, a los que cambian de ropita, a los que cuidan, como si fueran niños de verdad, casi. Sí. Que son las guarderías monásticas. Y hay algunos monasterios que tienen guarderías con unos niños Jesuses, pues de la Roldana y de los grandes escultores de corte de los siglos XVI, XVII y XVIII, que son auténticas obras de arte y que salen para las exposiciones. Bien, tú decías que es como si fuera un niño real. Es que tenemos que tener en cuenta que desde la fe, como dije hace un ratito, la Iglesia nos pide eso, que tratemos a Dios como a un niño necesitado y que se vestirá, se podrá ser lo que va a llegar a ser gracias a nuestros sacrificios, gracias a nuestro esfuerzo. Oye, Almudena, pero no desearía terminar sin que nos cuentes para todos los oyentes y sobre todo para los monasterios de vida contemplativa, para las comunidades, esa anécdota que me dijiste hace unos días sobre el nuevo nuncio. Tú sabes que los monasterios pues siempre piden mucho por el Papa, las comunidades contemplativas, indudablemente por los nuncios, y bueno, y sabiendo que ahora está por llegar el nuevo nuncio, pues si no te importa, me gustaría que comentes esa anécdota tan sencilla que me dijiste y que me gustó tanto, que estoy seguro que también a los monjes y monjas de vida contemplativa les gustará. Bueno, pues estamos esperando al nuevo nuncio electo de su santidad, Monseñor Pío Pop, con muchas ganas y ya muchos deseos de recibirle en esta, que es su casa. Y bueno, como saben los oyentes, llegará pues en unos días antes de la Inmaculada. La Inmaculada es la gran fiesta del Adviento. En España es una fiesta muy importante porque la Inmaculada Concepción es la patrona de nuestro país. Y como saben, hay un gran privilegio de los sacerdotes si ofician en España el Día de la Inmaculada. Y es lo que se llama el privilegio español, que es que ese día los curas se pueden revestir en el terno, que es un terno muy especial porque es un terno de color azul purísima, que es un tono de azul muy concreto que seguro que nuestros oyentes se están imaginando ahora mismo, y que bueno, solo se puede usar ese día y solo en España. Entonces el nuevo nuncio, que sabe muy bien de nuestras tradiciones, que también tiene, creo, cierta herencia española por su procedencia napolitana, nos ha pedido que quiere ejercer el derecho español y ese privilegio maravilloso de vestirse de azul purísima el día de la Inmaculada, que es la patrona de nuestro país. Y nos ha gustado mucho, porque es un guiño que ya dice mucho de nuestro nuevo nuncio, ¿no? Y de sus ganas de agradarnos y de sus ganas de, bueno, de llegar a un país que le va a recibir con los brazos abiertos, pero que tiene muchas costumbres y muchas cosas bonitas que ya conoce. Y eso nos ha parecido un gran detalle. Pues sí, indudablemente es un gran detalle, el gran cariño que nos tiene este nuevo nuncio, este representante del Papa, y que viene pues a ayudar a toda la Iglesia, de modo especial a los obispos, y que puede contar desde el inicio con las oraciones de tantos monasterios de vida contemplativa aquí en España. Muchas gracias, Almudena,
por transmitirnos tus experiencias, sea sobre el Adviento, sobre los nacimientos y también esta anécdota del nuevo nuncio. Hemos tenido en nuestros micrófonos a Almudena Alegre, que es la conservadora de bienes históricos artísticos de la Basílica de San Miguel, que depende de la Nunciatura Apostólica. Muchas gracias, Almudena, por tus palabras y por el tiempo que nos has dedicado. Feliz Adviento. Pues, muchas gracias a vosotros y feliz Adviento y una felicísima Navidad a todos nuestros monjes y monjas contemplativos que son tan importantes para nuestra vida de Iglesia y de fe. Muchas gracias, muchas gracias. Actualidad contemplativa. Durante todo este año, Manos Alzadas está ayudando a las comunidades de vida contemplativa a vivir el año jubilar desde sus comunidades y conventos. Deseo recordar en este domingo 2 jubileos celebrados durante las últimas semanas: el jubileo del mundo educativo y el jubileo de los coros y corales. El jubileo del mundo educativo tuvo lugar el 31 de octubre. Desde aquí son las palabras y el comentario que realizo. En ocasión del jubileo del mundo educativo, el Papa León XIV se reunió con miles de educadores de todo el mundo, a quienes destacó 4 pilares fundamentales para la educación cristiana: la interioridad, la unidad, el amor y la alegría. Inspirándose en San Agustín, el Papa recordó que el verdadero maestro está dentro de cada persona. La educación, afirmó, no se reduce a técnicas o estructuras, sino que es un camino interior de encuentro entre maestros y alumnos. Respecto a la unidad, dijo: el pontífice dedicó parte importante de su discurso al tema de la unidad, tema que ha marcado su pontificado. In illo uno, unum. En aquel que es uno, somos uno. Recordó que sólo en Cristo se alcanza la verdadera comunión y que la educación debe ser un espacio de encuentro y colaboración. León XIV definió también el amor como el alma de toda labor educativa. Citando nuevamente a San Agustín, explicó que el amor a Dios es primero en el orden de los mandamientos, pero el amor al prójimo es primero en el orden de la acción. El Papa invitó a los educadores a ser constructores de paz y de diálogo, especialmente con los más frágiles y excluidos. El último valor que el Papa propuso fue la alegría, una actitud esencial del verdadero educador. Los verdaderos maestros educan con una sonrisa y logran despertar sonrisas en el alma de sus discípulos, afirmó. Quiero resaltar el jubileo de los coros y los corales, que tuvo lugar el 23 de noviembre, porque muy bien se puede aplicar también a nuestra vida contemplativa, que tenemos el canto como un elemento esencial, bastante necesario y común en nuestras comunidades. En el marco del jubileo dedicado a los coros y corales, el Santo Padre dirigió una homilía centrada en el valor espiritual, eclesial y humano de la música. Partiendo del Salmo responsorial, vayamos con alegría al encuentro del Señor,
propuso un recorrido espiritual donde el canto se revela como un modo privilegiado de caminar juntos hacia Cristo, Rey del universo, cuyo poder se manifiesta no con la fuerza, sino en el amor del crucificado. El Papa recordó que la música ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, permitiendo expresar aquello que las palabras solas no alcanzan. Citó a San Agustín nuevamente para subrayar que cantar es propio de quien ama, pues quien canta no solo manifiesta sus emociones más profundas, sino que también ama a aquel a quien dirige su canto. Esta dimensión se vuelve aún más profunda para el pueblo de Dios. El canto litúrgico participa del cántico nuevo que Cristo resucitado eleva al Padre. De esta manera, cada coro se convierte en instrumento de la gracia, ayudando a la asamblea a vivir la liturgia con mayor intensidad espiritual. El Santo Padre retomó una bella imagen agustiniana, la del viajero que, cansado pero esperanzado, canta en el camino anticipando la alegría del encuentro final con Dios. Así, comparó la vida de un coro con el caminar de la Iglesia, un grupo de personas diversas que avanzan juntas, se sostienen mutuamente y encuentran en el canto un impulso de consuelo, fraternidad y esperanza. La referencia a San Ignacio de Antioquía reforzó este punto. Según el santo, es Cristo mismo quien canta en la armonía de un coro, cuando éste vive en el amor y la unidad. Así, las voces distintas que se unen para entonar una sola melodía se vuelven signo luminoso de la Iglesia, llamada a ser comunión. El Papa destacó el valor del servicio litúrgico de los coros, subrayando que no se trata de adorno, sino de un auténtico ministerio. Requiere preparación, dedicación, disciplina y sobre todo una vida espiritual profunda. León XIV recordó a los coristas que su misión consiste en ayudar al pueblo de Dios a rezar, evitando el riesgo del exhibicionismo musical, que desplaza a la comunidad en lugar de integrarla. Los animó a estudiar el magisterio litúrgico, especialmente las orientaciones conciliares, para ejercer su servicio en plena sintonía con la Iglesia. Como en toda comunidad, recordó el Papa, en los coros pueden surgir tensiones o incomprensiones. Sin embargo, hay que ver en ello un reflejo de la condición peregrina de la Iglesia, que camina en medio de dificultades, pero se mantiene unida por el canto de la fe. La música, dijo, hace más llevadero el viaje espiritual, pues eleva el alma, fortalece la esperanza y abre el corazón a la gracia. Por ello, exhortó a los coros a convertirse cada vez más en un prodigio de armonía y belleza, un testimonio vida de amor a Dios expresado mediante la música. Y todo esto es lo que nuestros coros en los monasterios y conventos contemplativos viven cada día y nos ayudan con su canto. Terminamos el programa de este primer domingo de Adviento. En los monasterios, los monjes y monjas continuarán con sus manos alzadas intercediendo por nosotros. Gracias al Señor y a María que nos han permitido realizar este programa. Gracias a Almudena Alegre, conservadora de bienes histórico-artísticos de la Basílica de San Miguel, que depende de la Nunciatura Apostólica, por compartir con nosotros sus experiencias en este programa. Gracias a los técnicos y voluntarios de Radio María, pues sin ellos no podría realizarse el programa. Y gracias sobre todo a ustedes, queridos oyentes, por estar siempre en sintonía con nosotros.
Esperamos sus sugerencias y opiniones llamando al teléfono 91 822 8010 o escribiendo al correo electrónico manosalzadas@radiomaria.es o por carta dirigida a la atención de Manos Alzadas, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast Manos Alzadas dentro de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden recibirlo en casa pidiendo el CD o pendrive al teléfono 91 822 8010 o a través de la web www.radiomaria.es en la pestaña Pedidos de programas o también por correo electrónico pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Como hemos recordado en algunos momentos del programa de hoy, les pedimos que en estas semanas de Adviento sigan preparando sus corazones para ese encuentro con el Señor, con esa misma expectativa de la Virgen María. Nos despedimos hasta el final del año. Exactamente estaremos con ustedes el 28 de diciembre para acompañar a la vida contemplativa y darla a conocer a todos los oyentes de Radio María. De modo especial os pido que encomendemos al Papa León XIV en su viaje a Turquía y Líbano. En estos momentos, justos en estos momentos, está celebrando una liturgia y bendición ecuménicas. Pidamos por esta intención. Se despide el Padre Juan Carlos Ortega. Feliz domingo. Han escuchado Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega.